Este es el episodio 7 de Anomalía, el podcast de Kafka Escritores. Aquí venimos a hablar de lo raro, de lo que no encaja, de lo que aparece cuando la realidad se corta. Defendemos la incertidumbre como efecto, el monstruo como cultura y lo grotesco como espejo. Estás en Anomalía. En este programa hablaremos de la locura. Comentaré los 7 pisos de Dino Buzzati e Isabel Tamayo nos hablará de El Orla de Maupassant. Soy Santiago Peña Bozano y te invito a acompañarnos en este viaje anómalo. Bienvenidos. Locura es una palabra que usamos a la ligera. Decimos, ¡qué locura!, cuando nos referimos a lo extraordinario. Y decimos a nuestros amigos, loco. ¿Qué más loco? Y lo usamos así. Pero ¿qué hay detrás de esta palabra? Que puede ser aterradora. Hace tiempo tuve que hacer acción social de la universidad en un hospital psiquiátrico y sobre todas las locuras vistas, una señora en un estado de melancolía perpetua es lo que más me impresionó. Esta señora no podía salir de su estado, como si se hubiera quedado congelado el tiempo en la lágrima. Era realmente impactante. Cuando leo el cuento de Buzzati, recuerdo a esa señora y su desconexión con lo real. Loco en español parece venir del árabe lauca, que se usaba para algo así como insensato, torpe, fuera de lugar. Similar significado tiene la palabra demencia, del latín demens, que significa fuera de la mente, como si la mente fuera una casa y uno pudiera salir de ella sin darse cuenta. La demencia, en el sentido más amplio de la palabra, no es necesariamente el delirio, es decir, no es ver las cosas que no están, sino es algo más sutil y más triste. Es una borrosidad de la percepción. Es el paso del tiempo que va distorsionando lo real hasta que uno ya no reconoce lo que está pasando a su alrededor. Uno deja de darse cuenta. La realidad se vuelve un poco más lejana cada día, sin que haya un acontecimiento concreto que lo explique. Esto tiene que ver con el cuento del que voy a hablar, porque el protagonista de los 7 pisos le pasa precisamente que no termina de darse cuenta lo que le está sucediendo. Y esa imposibilidad de darse cuenta es también una forma de demencia, un desencuentro entre el estado del yo y su realidad. Hay una imagen medieval que rescata Foucault en su Historia de la locura en la época clásica, la nave de los locos. En la Edad Media, en algunas ciudades europeas había una práctica que consistía en meter a los locos en barcos y dejarlos ir río abajo sin destino. La locura en ese tiempo era expulsada de la ciudad. Los locos de ese entonces vivían una existencia errante. El manicomio como espacio cerrado vino mucho después. Históricamente, el loco ha sido el otro, el que se juzga desde fuera. El médico mira al paciente y el paciente es el otro. El sano mira al loco y el loco es el otro. La locura es siempre, en cierto sentido, una categoría que alguien le pone a alguien. Y en el cuento del que les voy a hablar, esa lógica del otro está construida arquitectónicamente, estructuralmente. Cada piso es un otro. El que está en el 7º mira con compasión al del 6º, el del 6º al del 5º, y así. Nadie quiere pertenecer al piso de abajo. El piso de abajo es siempre los otros. Muchos cuentos validan lo fantástico del relato con la locura. La tradición de cuentistas fantásticos, Poe, Maupassant, Quiroga, toman la figura del loco para jugar con las posibilidades de lo real en el relato. La locura, en muchos casos, aparece como un pequeño desajuste, como veremos en el comentario al Orla de Isa en la siguiente sección. Desajuste como una persona que cree estar bien y no lo está, o como alguien que no puede reconocer del todo dónde está parado, y esa zona donde el yo ya no se ve a sí mismo con claridad, es la zona de los 7 pisos. Dino Buzzati fue un escritor italiano nacido en 1906 en el norte de Italia. Trabajó casi toda su vida como periodista, y eso se le nota. Escribe limpio, sin adornos, con frases que van al hueso. Lo comparan mucho con Kafka, aunque él siempre dijo que cuando empezó a escribir no lo había leído. Su novela más conocida es El desierto de los tártaros, que es una historia de un soldado que pasa la vida entera esperando una guerra que nunca llega. Una novela sobre la espera vacía
que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar ahora. Los 7 pisos se publicó en 1937 dentro de un libro de relatos y la crítica suele leerlo como una alegoría sobre la burocracia, sobre la enfermedad, sobre la muerte que se acerca por etapas. Yo hoy quiero darle otra vuelta. El cuento empieza con un hombre, Giuseppe Corte, que llega a una clínica privada. Tiene una dolencia leve, tiene un poco de fiebre, nada serio. Va a hacerse un chequeo, a quedarse unos días y luego volver a su vida. La clínica es un edificio de 7 pisos y tiene una particularidad. Cada piso corresponde al estado de gravedad de los pacientes. En el 7º, el más alto, están los casos leves, los que están casi bien, los que de pronto van a salir. En el 6º, casos un poco más serios. Así en descenso hasta el 1º, donde están los moribundos, los que ya no salen. Corte llega al 7º piso. Le dicen que es un caso leve. Eso lo tranquiliza. Pero el problema está en que Corte va bajando piso a piso, siempre por motivos que parecen razonables, siempre con explicaciones que parecen complacientes, siempre con la promesa de que va a subir de nuevo en cuanto se libere una habitación, en cuanto pase tal cosa o en cuanto se confirme tal otra. La clínica es privada, no es un hospital del Estado, es una clínica donde el paciente es un cliente, donde el paciente en teoría manda. Y por eso el sistema, si así podemos llamarlo, no funciona por imposición, funciona por seducción. A Corte nunca le dicen estás peor, le dicen vamos a moverte un piso más abajo solo por una formalidad. Es temporal, es porque arriba no hay habitaciones libres, es porque al doctor le viene mejor revisarte ahí. Y cada bajada tiene una excusa amable, casi cortés. Y Corte, que es un hombre razonable, va aceptando. En el episodio 5 de este podcast hablamos sobre el monstruo. Decíamos que el monstruo no siempre tiene cuerpo, que a veces lo monstruoso está en una lógica o en una estructura más interna. Aquí, en la clínica de Buzzati, no hay un médico malvado ni un villano. Todos son amables, todos sonríen, todos le hablan con cariño. Y sin embargo, lo que están haciendo, lo que el conjunto de ellos está haciendo es bajarlo piso por piso hasta el final. El monstruo es del sistema entero y el sistema es educado. Eso inquieta más que un médico cruel, porque no tienes contra qué rebelarte, solo te dejas llevar por la corriente. Como cuando vas al mecánico por un ruidito del carro y sales 3 semanas después con el motor desarmado, una factura impagable, y la sensación de que cada cosa que te dijeron tenía sentido por separado, pero que en el conjunto no debería haber pasado. La clínica de Buzzati funciona así. Cada paso parece razonable, pero el conjunto es una trampa. En el cuento, cada piso es un escalón hacia abajo en el deterioro, y cada vez que Corte baja le hacen sentir que es un trámite, una pausa, pero el lector va viendo desde fuera el descenso. El lector ve lo que Corte no puede ver. Corte sabe que no pertenece ahí, piensa que el sistema lo está clasificando mal, pero siempre queda la duda de la dislocación de la realidad por parte del personaje. El lector mira la condena del personaje y duda si era su condición la que correspondía a su piso o si realmente el sistema lo estaba etiquetando incorrectamente. En el episodio 4 recordarán que dijimos que lo ominoso aparece cuando lo familiar se vuelve raro, cuando algo conocido empieza a sentirse extraño pero no puede señalar que cambió. La clínica de Buzzati es eso. Empieza siendo un lugar luminoso o agradable, casi como si fuera un hotel, pero poco a poco, sin que nadie lo diga, sin que nadie levante la voz, se va volviendo otra cosa. Las habitaciones de los pisos bajos son más oscuras, la luz es distinta, el silencio pesa diferente. Los 7 pisos es un cuento sobre la locura, y más concretamente sobre la demencia, en ese sentido borroso que mencionaba antes. Hay 2 lecturas posibles, y Buzzati te las deja abiertas. La primera lectura, el sistema lo está hundiendo. Corte llegó leve, casi sano, y la clínica, por sus propias dinámicas, por sus propios intereses, por su propia lógica, lo va deteriorando. Es una lectura kafkiana y política. La burocracia médica como máquina que produce enfermos. La segunda lectura. Corte estaba peor de lo que él creía desde el principio. Tenía algo más que una fiebre, y no lo sabía.
Y lo que la clínica hace no es enfermarlo, sino acompañarlo en un descenso que de todos modos iba a ocurrir. Las explicaciones amables son una forma de no decirle la verdad, pero la verdad ya estaba ahí. Es decir, la locura. Porque si la locura es, como decíamos al principio, no poder reconocer la propia realidad, no poder leer el estado del propio yo, entonces Corte está loco en el sentido que él no sabe cuán enfermo está. No sabe si lo que le dicen es verdad, no sabe si lo que él siente es real o es paranoia. Y a lo largo del cuento, esa percepción se va volviendo más borrosa. El tiempo pierde su forma, los días se desdibujan, las explicaciones se acumulan y dejan de tener nitidez. Y nosotros como lectores también la sufrimos. En mi caso, relacionándolo con la imposibilidad de reconocer un sistema que potencialmente te enferma, sin que te des cuenta. Es terrorífico. El cuento está atravesado por una esperanza absurda. Corte cree que va a subir, que va a volver al 7º piso, que el descenso es temporal, y esa esperanza es lo que lo mantiene quieto. Si no tuviera esperanza quizás se rebelaría, pero como espera, obedece. La esperanza, que etimológicamente tiene que ver con la espera, te vuelve loco, como dice Let Down, la canción de Radiohead. La esperanza, cuando es ciega, cuando se mide contra la realidad, es una forma de no ver, es una forma de no leer lo que está pasando. El cuento deja preguntas suspendidas, y eso es parte de su poder. ¿Cuánto tiempo lleva Corte en la clínica? No lo sabemos con precisión. ¿Qué tenía exactamente? Tampoco lo sabemos. ¿Iba a curarse alguna vez? No hay manera de saberlo. ¿Los médicos sabían lo que estaba pasando o ellos también eran piezas de la maquinaria? Y esa suspensión es la atmósfera del cuento. No saber, no tener cómo verificarlo, no tener afuera. Lo único que hay es el edificio, los pisos, las explicaciones amables y un hombre en su descenso a la locura. Les voy a leer un fragmento del inicio del cuento, para que lo escuchen sabiendo lo que saben ahora. Quiero que escuchen a este Giuseppe Corte tranquilo, confiado, llegando a la clínica como quien llega a un hotel de vacaciones, casi con ese tono que tiene La montaña mágica, y que sientan, sabiendo lo que se viene en el cuento, ese pequeño escalofrío de saber más que el personaje. Después de un día de viaje en tren, Giuseppe Corte llegó una mañana de marzo a la ciudad donde estaba la famosa clínica privada. Tenía un poco de fiebre, pero aún así quiso recorrer a pie el trayecto entre la estación y el hospital con su maletín. Aunque solo tuviera una ligerísima e incipiente enfermedad, le habían aconsejado que acudiera al célebre hospital donde únicamente curaban aquella dolencia. Eso garantizaba una excepcional capacidad de los médicos y la más racional y eficaz organización de las instalaciones. Y luego de haber llegado así, chicos, no va a volver a salir nunca más. El Orla de Guy de Maupassant por Isabel Tamayo. Esta semana leímos El Orla, un cuento de terror por antonomasia, del autor francés Guy de Maupassant. Se podría decir que este relato muestra una especie de protovampiro, como los conocemos, refiriéndome a Drácula, Carmila, Lord Ruthven, que son los vampiros clásicos románticos. El Orla es único, no solo porque devora a sus víctimas lentamente, sino que es invisible al ojo humano. Quien dirige el cuento y lo narra es la víctima, que no sabemos si es confiable creer en sus palabras. Desde el inicio, nuestro narrador es eficiente, relata con gran detalle la interacción con este ente sobrenatural, aunque no tenga cómo nombrarlo. Aquellos malestares, los razonamientos que cruzan su mente y las acciones que desarrolla sin tener un propósito claro, son los que, como lectores, nos cautivan y nos hacen dudar mucho de la mente de nuestro narrador. Incluso llegamos a pensar que está cayendo en la locura. Antes de continuar, debo recalcar un pequeño contexto. En el siglo XIX, que es cuando se escribió esta historia, era muy común relatar las historias con temas que pueden o no ser relevantes a la narración principal, como teorías sobre el alma, las cápsulas filosóficas del momento o simplemente algún desvarío romántico que se le ocurrió al autor, para nombrar algunos ejemplos. ¿Por qué lo hacían? No lo sé. Guy de Maupassant no es la excepción. Sin embargo, Maupassant lleva estos temas aparentemente extras
a nutrir la narración para entender la psicología del personaje. Hay varios puntos dentro del relato de Maupassant que demuestra este cambio gradual de aquella mente atormentada. El primero es la llegada del Orla. El narrador empieza a sentir pequeños síntomas de malestar y decide lo que todo hombre de 1800 haría: irse de veraneo. Durante su viaje conoce a un sacerdote que, al escuchar su historia, le dice de manera tajante: el viento existe aunque tú no lo puedas ver. Una frase fuerte. Aunque el comentario no es del agrado de nuestro narrador, no desecha del todo la idea, la posible existencia de algo que le molesta, y así es cuando regresa a su casa. La segunda es el método científico. El narrador regresa de su veraneo y nota que las cosas desaparecen, especialmente el agua que tiene a disposición en su habitación por la noche. Esta se termina, y usando su raciocinio, nuestro narrador empieza a pensar en diferentes causas lógicas, siendo su primera respuesta el sonambulismo. Y para probar que lo sufre, se empapa de polvo de tiza en las manos y labios para probar que él es quien se acaba su agua por la noche. Sin embargo, el agua se termina y no hay marcas en la botella. Para aclarar su mente de esta extraña situación, se va a visitar a sus familiares. La tercera es la sugestión. Durante su estancia en la ciudad, nuestro narrador asiste a una sesión de hipnotismo, en la que su hermana es hipnotizada. Aunque en la fiesta la situación se da para reírse, al día siguiente su hermana realiza la tarea que se le asignó durante el trance. El hipnotizador le dice que la mente es volátil y que puede ser fácilmente engañada o sugestionada. Aquí el narrador suelta finalmente sus preocupaciones de lo que sucede en su casa. No es que se muevan las cosas, solo que está sugestionado por algo que vio o pensó en algún momento. Y con este pensamiento vuelve a su hogar. La cuarta, la aparición física del Orla. Al regresar, ve que sus empleados se encuentran desmejorados, sin energía. La idea de la sugestión empieza a desplomarse y vuelve al raciocinio, pensando la causa que afecta a todo ser vivo en su casa. Es aquí cuando se manifiesta el Orla. El narrador ve algo invisible arrancar una flor de su jardín. Las cosas se empiezan a mover, los libros se pasan solos la página, los platos se mueven del lugar, causando caos en su hogar. El narrador aprende a sentirlo, detectarlo cerca, hasta intenta tocarlo sin éxito, en un descuido del ser sobrenatural. Esto nos da a los lectores y al narrador finalmente esa certeza de que no hay locura de por medio. Nuestro narrador se subleva del control del Orla, lucha contra el monstruo, le pone nombre, hace un plan y acaba con él. ¿Cómo lo hace? No, eso se lo dejo para que lo lean, porque aquella lucha es digna de que se lea y relea las veces que sean necesarias. Si este episodio te hizo pensar, aunque sea un poco, compártelo con alguien a quien le guste escribir, leer o simplemente le guste mirar el mundo desde un ángulo raro. Esto fue Anomalía. Vuelve cuando la realidad falle. Hasta la próxima.